Bienvenidos como cada sábado a este espacio para reflexionar sobre el pasado. Hoy queremos hablar sobre un aspecto importante de lo que es nuestra ciudadanía. Resulta ser que es bien entendido que el amalgama paraguayo es producto del cruzamiento de la cultura guaraní con la española. Pero en el transcurso de todos estos siglos que el Paraguay tiene como país existente, han habido aportes de otros grupos que han ido migrando, entre ellos los italianos. Y hoy queremos hablar sobre eso, sobre la presencia italiana y sus colonias en el Paraguay. Para hablar sobre esto, hoy nos acompaña la investigadora y profesora, ella es historiadora y también socióloga, Giovanna Toffoletti. Muchísimas gracias, profesora, por acompañarnos hoy en Charla con la Historia. Gracias a ustedes por el espacio, por el espacio para poder ampliar un poco sobre el tema que como habías mencionado, es muy interesante para entender un poquitito el abordaje de la cultura paraguaya y esa amalgama de varias inmigraciones que tuvimos. Lo agradecidos somos nosotros. Si bien Italia, como la conocemos hoy, no existía a inicios de la exploración americana, hay rastros de ciudadanos nacidos en esa península itálica, como por ejemplo el caso de Colón. Ahora, cuando nos referimos a las colonias paraguayas, ¿cuándo podríamos decir que inicia ese proceso de llegada de italianos a nuestro país? Bueno, según investigaciones, tenemos entendido que el gobierno el proceso inicia con la llegada de Cristóbal Colón, como mencionaste, pero según estudios, en el caso del autor Viola, que es un importante referente acá de Paraguay, ya en épocas del doctor Francia se encontraron en documentos dos comerciantes italianos, entre ellos se llamaba uno Pascual Belicín y el otro se llamaba Nicolás Descalzi. Eran navegantes y estaban ya en territorio paraguayo. Además de esto, en la lista de los últimos gobernadores del periodo colonial que contamos, 65, se encontraba, por ejemplo, el nombre de Eustaquio Giannini, que reemplazó a Bernardo de Velasco cuando este se va a defender justamente el territorio cuando se enfrentan contra Inglaterra, ¿verdad? Entonces, la presencia italiana ya se da mucho antes del periodo independiente en Paraguay, durante el gobierno del doctor Francia, y por supuesto que el mayor apogeo de inmigrantes italianos viene con el gobierno de don Carlos Antonio López, que ya de carácter progresista trae a los arquitectos, a la gente que inicia los trabajos de construcción que tenemos hasta la época. Como dijimos, Italia como tal no existía. Ahora, en ese tiempo tendríamos que estar hablando del reino de Cerdeña, ¿verdad? Claro, de hecho que uno de los factores que se menciona para la llegada o sea, por qué los italianos se unen a esta corriente migratoria desde su país a otros puntos, especialmente lo que es Sudamérica, ¿verdad? Eh, Fue el periodo de la unificación italiana que, eh, por supuesto, las causas que tenía y las consecuencias influían en los pobladores, las divisiones territoriales y también algo muy importante, el italiano no era dueño de las tierras en ese tiempo, entonces ese también fue un factor muy importante y que sirvió de propaganda también desde acá, no solamente de Paraguay, sino del territorio del Río de la Plata. Argentina hizo una campaña muy grande también para que los inmigrantes, especialmente italianos, puedan venir, y la propaganda fundamental era la posesión de tierra, por eso. Comprendo. Ahora, cuando hablamos de colonias italianas, ¿cuándo es que estas realmente se instalan en el país? Y como había mencionado anteriormente, la presencia de ellos ya era desde tiempos antes del periodo independiente, pero en reducidas cantidades y por, digamos, propia voluntad.
Pero lo que acá cabe señalar es que nosotros tenemos una guerra, la guerra contra la Triple Alianza, que deja una población diezmada y eso hace que justamente esa población reducida, nos quedemos sin mano de obra, nos quedemos sin gente que pueda realizar labores. Necesitaba urgente, según algunos gobiernos posteriores a la Guerra Grande, la premisa principal era repoblar el país, ¿verdad? Y dentro de repoblar estaba contemplada la inmigración como una solución a los problemas que nosotros teníamos. Eso quiere decir que después de la guerra contra la Triple Alianza y antes de la Segunda Guerra Mundial ya se produce la inmigración italiana al Paraguay. A partir o sea, posterior a la Guerra Grande hay un punto muy importante que resaltar acá. La Constitución de 1870, justamente en un artículo, el cuarto, menciona justamente que el gobierno paraguayo va a fomentar la inmigración de la inmigración ya sea americana y europea, y por lo tanto no podrá restringir, decía, ni siquiera gravar con impuestos la llegada de esos eh, extranjeros que llegaban al Paraguay. Y el objetivo principal, o sea, todo extranjero que quisiera entrar y que trajera como objetivo principal el querer trabajar la tierra era bienvenido. Y posteriormente, como consecuencia de este artículo cuarto de la Constitución de 1870, se establecieron ya la Sociedad Paraguaya de Aclimatación de la Tierra. Estamos hablando ya de 1890, 1892, 1898, ¿verdad? Que llega un primer contingente ya en la zona norte, la zona de San Pedro, y de la cual una de las colonias que vamos a mencionar más adelante, ¿verdad? Que es el eje central acá de la investigación del día de hoy. Comprendo. Me hace recordar el famoso censo de 1886, donde se hace una relación del grado de instrucción de la gente que vivía en el Paraguay. Si se compara a la población paraguaya con la censada como extranjeros, estos últimos, aunque eran pocos, tenían un nivel de educación mucho mayor. Esto se lo planteo por lo siguiente. Si uno mira las grandes empresas familiares del presente, muchos tienen apellidos extranjeros y principalmente italianos. Dicho esto, le consulto, esos italianos que vinieron en esos primeros tiempos para la labranza, ¿cuál era su nivel de educación? ¿Era mayor al paraguayo? Sí, de hecho que hay una lista en cada colonia. Había un listado de estos inmigrantes que hasta ahora se conocen y de los cuales son descendientes muchos que ya no se encuentran en el interior, pero sí viven y son apellidos bastante conocidos y están acá en la capital. El caso de tenemos Volpe, Volta, tenemos apellidos como que eran todos originarios de colonias que estaban al norte mismo, en la localidad de San Pedro actualmente, y vienen hacia lo que es la capital para establecer negocios. Hay que entender también que la mayoría de los italianos que habían venido por cuenta propia y no por los barcos que salían cierto tiempo para traer a los inmigrantes que no tenían la capacidad económica suficiente en algunos casos, ¿verdad? Y no venían por capital propio. Entonces estos se instalaban en la capital y la principal fábrica que tenían era de fósforos, velas, también eran mamposteros, estaba la parte de ebanistería. Esa era la principal concentración y trabajo que tenían los que estaban dentro de lo que es Asunción, ¿verdad? Y de hecho que hay un relato muy importante también, el periódico La Regeneración entra también como protagonista porque varios italianos que vivían en la zona de lo que es actualmente el puerto, la aduana, tenían ahí sus locales comerciales
y cuando el periódico La Regeneración quiere reactivar la forma de pensamiento del paraguayo, de tener un nuevo gobierno, buscar la paz, buscar la alegría, decía una de sus premisas, ¿verdad? Y entre esos se desata un conflicto porque el periódico era dirigido por los hermanos de Kut, y se desata un conflicto porque en uno de los anuncios decía que unos italianos habían asesinado a una mujer en lo que era el casco, digamos, histórico, ¿verdad? Actual. Y entonces ellos se levantan en contra del periódico, vienen y tienen una suerte de pelea, se llega a incendiar, se le asesina al tipógrafo, ¿verdad? Y algunos fueron enterrados en el Mangrullo, el ex cementerio Mangrullo, y otros fueron llevados a la Recoleta. Entonces es muy importante también recordar que este periódico, que tuvo una tira de aproximadamente 69, 70 ejemplares, termina justamente por un episodio de controversia entre italianos residentes en Paraguay y paraguayos que dirigían el periódico. Verdaderamente interesante. Le pedimos que nos aguarde un momentito también a nuestra audiencia. A la vuelta queremos pedirle a la profesora que nos comente concretamente sobre esas 3 colonias italianas que se asentaron en el Paraguay. Volvemos enseguida. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando de la presencia italiana en el Paraguay, desde esos primeros arribeños hasta las 3 colonias, que es lo que quedamos para este segundo bloque. Nos acompaña para esto la profesora Giovanna Toffoletti. Profesora, antes de la pausa nos estuvo comentando sobre la llegada de italianos esporádicos. Ahora, ¿cuándo es que se da ese arribo masivo de italianos para fundar colonias? Sí, de hecho que el eje de la investigación, como había mencionado anteriormente, es hacer un análisis de 3 colonias principales que fueron pobladas por inmigrantes italianos, y por supuesto que independientemente de esto habían colonias a nivel país numerosas, también el caso de Colonia Barté, Colonia 25 de Noviembre, Colonia Independencia, colonias que hasta ahora tienen esa misma denominación, inclusive no se cambiaron. Que eran pobladas pero por austriacos, habían suizos también, franceses, que sabemos el caso de la colonia de San Bernardino. No solamente la presencia italiana, pero como el eje de la investigación radica en eso, me vuelvo a lo que va el tema, y la principal colonia que se establece ya al norte, en lo que es la zona de Puerto Rosario, la ciudad actual de General Lizardo Aquino en San Pedro, fue la famosa colonia Trinacria. Esta colonia Trinacria, que ya no lleva esa denominación y que a todos les sorprende un poco porque aparece en algunos libros y dice Trinacria, donde lo que es, donde lo que queda, bueno, se ubica actualmente en la ciudad de General Lizardo Aquino, pero obviamente el nombre ya no existe. En el año 1923 creo que se eleva a categoría de distrito y ya adquiere el nombre de General Lizardo Aquino y deja de ser una colonia de inmigrantes. ¿Y por qué Trinacria? Porque Trinacria era la antigua denominación de Sicilia, así se le denominaba la isla, ¿verdad?, de 3 puntas. Entonces el principal protagonista de todo esto es el doctor Giuseppe de Stefano Paternò, que hace luego un relato de la colonización acá en Paraguay, que fue el que fomentó, el que vino a hacer las tratativas acá en Paraguay para que pueda venir un contingente importante de gente italiana, porque hay que entender un poquitito el trasfondo. La mayoría de los inmigrantes que venían invitados por las ganas de empezar de nuevo, tener su tierra, las propagandas. Algunos eran desviados por la propaganda argentina también, que quería también su contingente, y la mayoría, o sea, no la mayoría, pero sí un porcentaje importante se desviaba hacia lo que es territorio argentino y el resto quedaba en territorio paraguayo. Entonces, lo que nos importa acá es que en octubre, justamente el 15 de octubre,
arriba, acá en Paraguay, en el puerto de Asunción, una cantidad de 249 inmigrantes italianos que vienen el pedido de Stefano Paterno, que es el que fue bastante conocido en cuanto a lo que es traer grupos de inmigrantes italianos acá en Paraguay, porque crea luego una sociedad colonizadora que se llamaba Ítalo-Paraguaya, y eso es algo muy importante porque él conciliaba la idea de tener un relacionamiento estrecho con Paraguay e Italia, y por eso que se llama de esa manera la sociedad que él instala entre 1870 y 1880, y en 1898 llegan, desembarcan en el puerto de Asunción 249 italianos, entre ellos mujeres, niños, varones, que tenían un promedio de edad de 28 en adelante, y muy pocos ancianos que acompañaron también. Fueron recibidos por el grupo de salesianos que estaban acá en Paraguay. Se hizo la bandera de Italia. Fue un evento bastante importante. Yo no tengo imágenes de ese evento, pero sí me imagino cómo habrá sido, porque eran muy esperados también. Otro punto también que era bueno destacar es que habían periódicos tanto de Italia, que funcionaban en Italia, ¿verdad? Como periódicos que acá en Río de la Plata avisaban cada cuánto venía un contingente. En ese caso había un periódico que se llamaba De la Corriere. En el Río de la Plata funcionaba otro periódico que era muy importante, entonces se comentaba ahí cada vez que venía un contingente. Posteriormente, las tierras también hay que mencionarle acá un protagonista muy importante que era Vicente Nogués. Era un terrateniente, ¿verdad? Muy importante, que es el que da las tierras para estas colonias, y no pasa solamente en Trinacre, sino que vamos a ver en la otra colonia que es la actual Nueva Italia, ¿verdad? Que era una colonia conocida como Nueva Roma, pero se cambia la denominación a Nueva Italia, que es actual, ¿verdad? Qué interesante, profesora. Es muy conocida las olas de migrantes italianos en Estados Unidos, Brasil y Argentina, todos países con litoral. Paraguay termina siendo como una especie de destino secundario por ser mediterráneo, pero igual vinieron. La pregunta sería, ¿cuál es el caso de Nueva Italia y cómo se fundó Nueva Roma? Partiendo un poquitito de lo que es Trinacria, que es la principal y que la da como que el paso inicial a todo lo que es colonización, porque entender la colonización como a estos inmigrantes se le decía, obviamente la denominación era colono, venir a colonizar, a plantar. Una de las propagandas justamente era todo aquel, o sea, eso decía Giuseppe Stefano Paterno, todo aquel italiano que quería venir y tenía deseo de trabajar y tenía la voluntad de establecerse y de tener su tierra propia, Paraguay era el lugar ideal, ¿verdad? De hecho que en 1800... quería destacar, no sé si ahí en la imagen se va a pasar en algún momento, en el año del centenario de la independencia de Argentina, se hace una exhibición de pabellones, y Paraguay participa justamente con un pabellón que tenía la forma de las famosas las peinetas que usaban las damas en aquel tiempo, y ese están en en las tres caras tenía la forma de esas peinetas, ¿verdad? Que se llaman guavera. Y entonces en ese pabellón justamente de Paraguay resulta, aparte de ser ganador de un galardón, también fomentó la inmigración y repartía propaganda. Había un boletín también que se llamaba El Agrónomo, donde decía que las tierras del Paraguay eran aptas para cultivo, para el clima era ideal, o sea, y otra cosa muy importante, en la reglamentación para colonias, y inclusive había una solicitud de colonos, los datos que tenían que llenar. En ese reglamento se decía que a partir de los 5 años que este colono habitaba el pedazo de tierra otorgado, ya era propietario, ¿verdad? Entonces,
Esa era una de las ventajas que tenía el que venía acá, porque lo que buscaba justamente es tener tierra. Otro punto, como te había mencionado, la colonia Nueva Italia actual, llamada Nueva Roma, dependía de Villeta. 1906 es el año de la fundación de esta colonia y eh, es interesante nomás ver que cada estudio de campo de todos estos lugares donde se iban a establecer los colonos, se le menciona a Moisés Bertoni, que sabemos que conocía de lo que era la tierra y hace su recorrido, hace su informe. Estaba también otro, el Carlos Santos, era el ministro el que hacía el control de cuántos colonos iban a venir, cómo estaba la tierra, si se estaba trabajando. Lo que pasaba en Trinacria, tenían un almacén general, no se dio tanto la organización que tuvo Trinacria porque tenía un mayor contingente, era otro tiempo y se esperó y se preparó mucho más que lo que pasa en Nueva Italia. Y posteriormente tenemos también la mención de lo que es la colonia Elisa, que en un principio se llamaba colonia belga o bélgica en Bocayatí. Estaba con los límites de San Antonio, actuales todavía, ¿verdad? Pero estaba entre San Antonio, estaba cercano a lo que es la actual Fernando de la Mora Asunción, también una parte. Y bueno, después de que los belgas hacen su desaparición, abandonan la colonia bélgica Bocayatí, que algunos decían que era exclusivamente colonia belga, pero sí, en sus inicios sí, pero cambia la denominación y se llama colonia Lisa porque se da el caso de que Von Poleski es el que se casa con una de las, o sea, el nombre de la señora era Elisa y se pone el nombre de ella y se llama Colonia Lisa, y ahí sí se da un contingente importante de franceses y entre ellos italianos que quedaron, porque tanto en Nueva Italia como en Colonia Lisa, antiguamente el terreno era apto para el cultivo de la piña y también la alfalfa, y la alfalfa servía justamente como combustible, ¿verdad? Para poder hacer elaboración de productos. Entonces la producción de alfalfa fue muy importante desde lo que es la colonia de Lisa, la actual ciudad de Villa Lisa. Y de Nueva Italia, lo más característico era que los terrenos eran altos para la plantación de bananas, o sea, los bananales y la piña. Entonces hay inclusive fotografías en donde se ve esas plantaciones. Y por supuesto también hay que recordar que una figura muy importante en cada colonia era el famoso comisario. Al principio había un intendente de colonia, pero esa figura pasó a ser el famoso comisario de la colonia, y este comisario era el que tenía que controlar que todos los terrenos otorgados a estos colonos tenían que ser trabajados. Tenía que ver si estos colonos realmente venían a utilizar los elementos que se les daba, venían a hacer prosperar la tierra, cuántos cultivos había cada mes, cada año. Entonces era un control, y hay una imagen que yo había pasado donde se le ve justamente a uno de los pobladores, que está en la contra, en el reverso de la fotografía dice, el señor se halla al lado del comisario de este territorio, ¿verdad? Y por supuesto entonces que tenía un relacionamiento importante. Esas son las informaciones que nos dan también las fotos, y dentro de lo que es Nueva Italia estaban bastantes apellidos italianos que hasta ahora se mantienen. A la familia Mura, Portelli, estaban también la familia Tofoletti, estaba francés, estaba Cousirat, Kraus, y de hecho que se da el encuentro de estos testimonios en los cementerios, se hallan los panteones de esta familia. Estaban los Mura también, que tenían un comercial muy importante, y viendo los cementerios, pues Nueva Italia tiene una característica muy importante, ahora está en pleno auge, digamos, por la ruta asfaltada que va hasta Carapeguay, que le dio un énfasis, digamos,
a este lugar y se mantiene como una población bastante relajada, pero es importante mencionar que entrando dentro de lo que es el territorio de Nueva Italia hay demasiadas compañías que datan de años anteriores y se encuentran construcciones así también, que sería importante enfatizar más adelante. Qué interesante. Todos los grupos que migran siempre adquieren o aportan a la cultura del país anfitrión. En el caso de los italianos, ¿qué característica podríamos señalar? Sí, yo quisiera cerrar un poquitito también este espacio que me dieron, estoy muy agradecida, con un mensaje que había dado el tutor de un trabajo de investigación justamente con el que yo había conformado este trabajo. Y decía él que una de las características principales del trabajo es que los italianos, la característica principal es que ellos se incorporaron a lo que es la sociedad paraguaya, a diferencia de los otros inmigrantes. Eso es muy importante destacar porque los cambios que hubieron en la dieta, en la medicina, sabemos que aportaron bastante, construcción por sobre todas las cosas y los famosos platos que hasta ahora nosotros consumimos, las pastas. Pero algo muy importante y que yo dejo a criterio de a lo mejor de los televidentes, algunas personas que hayan hecho estudios más profundos, están en perspectiva de investigar un poco más. El italiano en comparación o sea, los italianos en comparación con los otros colonos que vinieron, se me queda la laguna de que no, lo que no mantuvieron fue el hablar en el idioma y les gustaba mucho hablar el guaraní, eso era muy importante. Entonces el italiano rápidamente se adaptó a la cultura paraguaya porque le gustaba y empezó a aprender el idioma guaraní y dejando un poco de lado la lengua italiana. Por eso es que se da también el caso de que muchos descendientes de algunas familias no hablan el idioma más como consecuencia de que eran hijos de italianos, sino hablan hasta la primera, segunda generación y después ya es un guaraní, un italiano así básico, ¿verdad? Que es lo que se queda para el análisis. Pero los otros, en cambio, sí, en su mismo idioma, los alemanes, los japoneses sabemos también, ¿verdad? Y los otros que poblaron las colonias. Qué interesante dato el que nos ofreció al final. Lastimosamente el tiempo se nos acabó. Profesora Giovanna, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Charla con la Historia. Gracias también al televidente. Le recordamos que la grilla de Mega TV está súper interesante, que no le cambia de canal y en nuestro caso nos vemos en 7 días.